Muy buenos días a todos. Hoy es martes 2 de diciembre y este es el episodio número 17 del podcast Preceptos Digitales. Mi nombre es Sebastián Barría y hoy hablaremos acerca de HTML y CSS. Lo primero que tenemos que definir para poder empezar a conversar acerca de HTML y CSS son obviamente sus diferencias. Y las diferencias están en la función de cada uno. El HTML tiene una función semántica, que ya voy a explicar más adelante, y el CSS tiene una función de definir propiedades. La idea de un buen desarrollador web es apegarse a estas definiciones que tiene cada uno de los lenguajes. Y claro, con eso lo que estamos haciendo es asegurar de que se respeta, por decirlo así, la norma para la que fue creada cada uno de los lenguajes. Todo esto tiene una historia por detrás, obviamente. Al principio se creó el HTML y luego este HTML ha ido evolucionando. Como ya vemos que ahora estamos en el HTML5. Pero antes de eso hubo varias versiones y que son las que hemos utilizado durante años. Pero claro, en algún minuto existía el HTML4 y claro, lo que pasaba era que mucha gente mezclaba el HTML con las propiedades de los elementos. A alguien se le ocurrió, cuando comenzaron a existir los documentos XML, que eran documentos que solo tenían semántica, lo cual significa que funciona en base a etiquetas, igual que el HTML, pero no existen los estilos CSS. Por lo tanto, pasaba que tú definías, por ejemplo, esto es una marca. Dentro uno inicia una etiqueta marca y cierra una etiqueta marca. Y adentro va poniendo elementos. En el fondo son elementos anidados igual que el HTML. Y cada uno define, cuando uno crea un XML, define los nombres que va a tener ese elemento. No son etiquetas como en HTML que ya están predefinidas, como los P, los H, los div. Sino que en los XML uno va creando las etiquetas que necesita. La gracia de eso es que es solamente semántico, o sea, si yo pongo una marca y pongo adentro de la etiqueta el nombre de la marca, no estoy definiendo ninguna propiedad de eso, ningún color, ninguna característica, nada. Yo solamente estoy diciendo esto es una marca. Bueno, lo mismo pasa con HTML. En algún minuto alguien decidió hacer el XHTML, que es una mezcla entre esta lógica de semántica, por decirlo así, de los XML, y el HTML que ya existía en esa época, que era el HTML4. Que claro, en esa época uno trabajaba mucho con tablas y poniéndole los font color, font family, uno iba armando todo en una misma página. Prácticamente no se usaban los CSS. Entonces, bueno, lo que hicieron fue algo así como unir estos dos conceptos y generar dos elementos separados. Uno era el HTML en sí y otro era el CSS. Así se creó el XHTML. Y además de esto, una vez que ya se creó el XHTML, habían dos como ramas, por decirlo así. Una era la estricta y otro era el transicional. Transicional porque había una transición entre el HTML antiguo y esta nueva versión. La única diferencia es que el transicional es menos estricto, obviamente, entre el estricto y el transicional. Pero bueno, finalmente se transformó en un estándar y durante muchos años se terminó usando el XHTML transicional. Entonces de ahí vienen, de poder, en el fondo, separar los elementos. Ahora, con el HTML5, la idea es seguir el mismo concepto, pero ese concepto no existía mientras estuvo el HTML4, pero sí se transformó en una norma cuando se creó el XHTML y todavía se sigue usando. Entonces eso es lo que quiero hablar, la diferencia funcional. El HTML es semántica, quiere decir que habla acerca de los conceptos que hay detrás de cada elemento, no de las propiedades que tiene cada uno. Y el CSS, por otro lado, habla acerca de las propiedades. En el HTML ya sabemos que existen elementos. La idea es nunca mezclar, que sería lo ideal, las etiquetas HTML con los estilos CSS en una misma página. Es por eso que se trabaja separado. Si nos fijamos en el HTML existen las típicas etiquetas H, por ejemplo el H1 al H6, los divs, los span,
los P, IMG, A, que son como los más utilizados para poder armar una página web. Y dentro de estos elementos, la gracia, y también aquí entramos a otro tema que es a los sitios Google Friendly o para cualquiera de los buscadores, que claro, el Google, por ejemplo, lee un código, Google no ve los colores, no ve lo que es destacado. Antes se usaba mucho poner, por ejemplo, un P, un elemento P, que es un párrafo, pero P class título. Entonces mucha gente armaba los sitios así, P class título o div class título. Pero para Google eso es un div. Porque Google no sabe que ese div corresponde a un título, porque Google no ve ni los colores, ni que está con negrita, ni destacado, ni está gigante la tipografía. Google ve las etiquetas. Por lo tanto, respetar esto de que el HTML defina qué tipo de elementos hay y el CSS defina sus propiedades, sus características, es algo que hay que respetar para poder desarrollar sitios amigables con los buscadores. Y bueno, por eso mismo estoy hablando de, por ejemplo, trabajar con los H. Si yo quiero hacer un título, o que tengo varios títulos dentro de mi sitio, cada uno va a tener distintas prioridades. Y obviamente el H1 es el más prioritario. Y H1 puedes haber solamente uno en cada página. Eso es el ideal. O sea, en la práctica uno puede poner 10 H1. Pero por un tema de buenas prácticas, uno debería poner un solo H1. Y luego, si uno quiere poner otros elementos, irá poniendo H2 o H3 y con distintas prioridades. En teoría, por ejemplo, si yo me meto a un blog y estoy viendo una entrada del blog que habla de, bueno, HTML y CSS, que es lo que estamos viendo ahora, el título de esa entrada de ese blog va a ser un H1. Y luego, por cada uno de las temáticas que se van conversando o se van planteando ahí, se irá poniendo distintos tipos de H2 o H3, qué sé yo. Bueno, eso es algo que es súper importante, respetar eso, para qué sirve y más que nada saber para qué sirve cada uno de los elementos. Yo en teoría, si cargo cualquier página web, veo el código fuente, lo que yo debería ver es solamente la semántica que hay detrás. Es decir, por ejemplo, un párrafo. Y yo sé que el texto que va a ir ahí va a ser un párrafo, un título. O sea, en el fondo, para eso sirven estos elementos. Hay etiquetas que se llaman code, por ejemplo. Yo sé que lo que hay adentro de eso va a ser un código. La idea no es poner una dirección dentro de una etiqueta code si existen etiquetas especialmente diseñadas para eso. Y bueno, por otro lado, lo incómodo, por decirlo así, es que hay que limitarse a las etiquetas que existen y que ya están predefinidas. Que es fácil, eso uno busca en Google y aparece toda la información, etiquetas HTML, y hay listados enormes con todas las etiquetas y para qué sirven. Hay etiquetas para dar énfasis, por ejemplo, la etiqueta strong. Que claro, ahí hay un tema, por ejemplo, la etiqueta strong, si yo leo dentro de un párrafo una parte que dice strong y sale algo escrito, yo sé que eso está enfatizado, por decirlo así, es algo que se le da más fuerza, y Google lo entiende así, los navegadores lo entienden así, los buscadores, perdón, lo entienden así, y ellos le dan más prioridades a esas palabras. Pero en ningún lado yo estoy definiendo qué es strong, qué es, o sea, cómo es, sino que yo digo que esa parte es destacada. Si yo miro solamente el código fuente, yo como desarrollador web voy a entender que eso es importante dentro del párrafo, que sobre eso hay un título, que debajo de eso va una imagen y después va un link, y yo puedo empezar a entender, podría imaginarme la página. Pero la gracia después a eso, adosarle un CSS, es que tal vez ese strong que yo puse no es solo negrita, o tal vez no es negrita, es rojo. Entonces esa es la gracia. Yo no defino cómo va a ser la página, sino que qué elementos va a tener esta página. Y eso es el HTML. Hasta ahí lo voy a dejar. Porque la verdad es que ya después me empiezo a dar vuelta en lo mismo. Pero hay un tema que hay que tener súper claro. ¿Cuál es la diferencia entre los distintos etiquetas HTML que hay? Y acá hay, por lo que yo he visto, hay 3 grandes bloques como grupos de etiquetas. Uno son las etiquetas de página o de estructura, por decirlo así, como son, por ejemplo, el HTML, los meta, que van en la cabecera, el head, el body, que esos son elementos como estructurales de la página, que pueden o no tener propiedades. Por ejemplo, el body sí puede tener, yo le podría poner un background, o al HTML, a la etiqueta HTML, yo también podría ponerle un background por CSS.
Y de hecho, hay veces que se hace cuando son sitios que tienen backgrounds más complejos, de repente uno puede trabajar así. No es lo recomendado, pero también se puede. Y bueno, esos son un cierto grupo de elementos y que muchos de esos, por ejemplo, los meta tags o el head, no tienen propiedades CSS, pero son etiquetas que están definidas y que tienen su función. Hay otro tipo de elementos que son los elementos de bloque. Los elementos de bloque son elementos que ocupan el ancho completo de la página, como por ejemplo un div o un p. Son elementos que ocupan, por ejemplo, si yo escribo en un HTML vacío, abro un p y escribo, este es un párrafo, cierro el p. Luego escribo, abro p nuevamente y escribo, este es otro párrafo y cierro. Y cuando eso yo lo previsualizo en un navegador, me va a mostrar el primer párrafo en una línea y el segundo párrafo en otra línea. Lo que está haciendo ahí es que está ocupando de lado a lado su espacio, la página. Está ocupando el 100% de la página en ese párrafo. Y esto va en contraposición, por decirlo así, de los elementos que son en línea, que son los otros tipos de elementos. Entonces tenemos los elementos de página o de estructura, los elementos de bloque, que son estos que ocupan todo el ancho de la página, y los elementos en línea, que son, por ejemplo, un P o un A o un span o una imagen, que lo que hacen es que si yo abro un A, por ejemplo, ahref, qué sé yo, y pongo un link, y luego pongo otro seguido, y otro, todos esos elementos van a ir poniéndose uno al lado del otro, van a ir a continuación. Si yo pongo un span, reemplazo estos dos P que había hecho antes por dos span, el elemento, si se fijan, se transforma en una pura línea donde va uno seguido del otro. Esos son los elementos en línea, que no ocupan el 100%. Y bueno, esto es bueno entenderlo porque también esto influye en los CSS. Después cuando uno trabaja, la propiedad display es la que define si el elemento se va a comportar como un elemento de línea o elemento de bloque o elemento de tabla incluso. Cuando yo defino, por ejemplo, yo a un span le puedo poner, en los estilos CSS le puedo poner display block, y eso va a estar definiendo que el span se comporte como elemento de bloque y por lo tanto va a ocupar todo el espacio que tenga de lado a lado, que no siempre es la página. Si yo, por ejemplo, tengo un div que ocupa la mitad del ancho de la página y al lado otro div que ocupa la otra mitad, y adentro meto otro div más en cualquiera de los dos, y al comportarse como elemento de bloque va a ocupar el 100% de su espacio, que va a ser la mitad de la página, dentro del div que lo contiene. Bueno, y esa es la gran diferencia entre los elementos, los tres tipos de elementos que hay. Y si se fijan, aún no hemos definido las propiedades, o sea, estamos hablando de los tipos de elementos que van a componer una página. Que esa es la gracia del HTML o XHTML. Ahora vamos a pasar a qué pasa con el tema de los CSS. Bueno, los CSS finalmente se cuelgan, por decirlo así, de las mismas etiquetas que nosotros pusimos en la página. Las etiquetas tienen una definición de etiqueta que, por ejemplo, puede ser A, P, H1, div, span, qué sé yo. Y esa es la etiqueta. Y por lo tanto, en los CSS yo podría escribir, no sé, P, abro llave, cierro llave, y adentro pongo todas las características que va a tener el P. Cualquier P dentro de la página. Si yo pongo div, abro llave, cierro llave, voy a estar definiendo las características de cualquier div dentro de la página. Y así se comienzan a desarrollar los CSS. La gracia de los CSS, que se llaman elementos en cascada, porque yo puedo comenzar a trabajar, por ejemplo, puedo definir un div espacio P y abro llave y cierro llave. Ahí lo que va a estar haciendo es definiendo todos los elementos P que estén dentro de un div. Se lee al revés en ese sentido. O sea, en el fondo es div espacio P significa todos los P que estén dentro de un div. Entonces, cada vez que el navegador encuentre un P adentro de cualquier div, le va a poner las propiedades que se definan ahí. Después, en otro episodio, vamos a hablar más en detalle acerca del maqueteo HTML y de las cosas que hay que tener en mente al momento de definir los estilos. Pero esos son uno de los conceptos principales, el tema de definir las etiquetas. Y bueno, más allá de eso, en el HTML, cada etiqueta puede tener un ID y clases, y varias clases. El ID es siempre único, el ID es el identificador. Por lo tanto, el ID obviamente tiene que haber uno solo por cada página. Por ejemplo, cada vez que yo entro a un PHP, esto
lo voy a explicar porque hay muchas veces que la gente no entiende este concepto. Así como un H1, puede haber uno en la página, los ID también tienen que ser únicos en la página. Yo podría poner más ID en una página y va a todo funcionar igual. Pero cuando ya empiece a trabajar con, por ejemplo, con JavaScript, de repente van a empezar a haber conflictos. O cuando quiera pasar por una validación del sitio, el sistema me va a arrojar errores. Entonces, hay que respetar esas cosas. Los IDs tienen que haber uno por página. Pero, por ejemplo, si yo trabajo con PHP y estoy generando una página, y en el PHP tengo un if que va a preguntar, no sé, si el usuario está registrado, muéstrale este HTML. Si el usuario no está registrado, muéstrale este otro HTML. Por lo tanto, dentro de este PHP yo voy a tener, por decirlo así, dos páginas. Una que se va a mostrar en un caso y otra que se va a mostrar en otro caso. Por lo tanto, en el archivo php.php yo puedo tener un H1 ID, vamos a mezclar las dos cosas, H1 ID título. Y en la página, en la otra condición, yo puedo tener, que va a ser mi otro HTML que se genera, también puedo tener el mismo, H1 ID título. No es que yo tenga dos elementos en la misma página, porque finalmente lo que importa aquí es el resultado que se va a ver en el navegador. Si yo en el navegador veo el código fuente, una vez que ya se mostró la página, que ya el PHP se procesó y se mostró la página, yo si veo el código fuente, ahí es donde yo no debería tener dos H1 ni dos IDs con el mismo elemento. Peor aún si hay dos H1 con el mismo ID. Pero, bueno, ese es el tema. Eso es lo que hay que tener claro. Lo que importa es el resultado una vez que ya está procesado, rendereado y ya está en el computador de la persona que está visualizando nuestro sitio. Ahí es donde esa persona no debería tener varios IDs mezclados. Bueno, vamos a tratar de compactar un poco más y resumir porque ya se me está acabando el tiempo. El otro elemento que hay en los CSS, aparte de las etiquetas, son los ID y las clases. Los IDs son los que se definen con un signo gato que le decimos en Chile, en otros países le dicen almohadilla, que creo que es Alt 3 o Shift 3, depende del teclado. Pero bueno, eso es lo que define, en el fondo, la gracia del CSS, como yo decía antes, es que se cuelga, por decirlo así, del código HTML que nosotros generemos. Por lo tanto, el almohadilla título, lo que va a estar haciendo es que voy a estar buscando cualquier elemento dentro del código fuente que tenga el ID título. Si yo pongo, por el contrario, un punto, por ejemplo, punto título, lo que voy a hacer es que voy a estar buscando cualquier elemento que tenga la clase título. Y los elementos, o sea, cualquier etiqueta puede tener 10 clases si quieren aplicadas. Se separan con un espacio. Por ejemplo, class, título, espacio, contenedor, espacio, destacado, no sé. Bueno, el CSS finalmente va a ir tomando estos elementos y va a ir poniéndole características. Por ejemplo, el tamaño de la tipografía, el color, no sé, el espacio que tenga con el párrafo siguiente, la altura de línea que tenga este párrafo, o si es un div, el alto, el ancho, la posición, la forma de display. Todos los elementos que ustedes quieran ponerle como características se les van a aplicar a través del CSS. Y bueno, por lo mismo, es súper importante tener en mente eso, que las características, al dárselas por CSS, yo puedo tener un elemento, un P, por ejemplo, pero ese P puede ir con cursiva, o puede ir destacado, o puede ir con negrita. La idea es comenzar a un P, darle una clase para poder empezar a distinguir ese P de otros P. Y nunca, finalmente, mezclar el HTML con los CSS. Nunca a un HTML, a un P, ponerle P, style, color, no sé qué. Y más aún, hay otro concepto, el último que voy a plantear, es que cómo se definen las clases y los ID. ¿Cuál es la lógica que debería tener para yo definir clases y ID? Los ID, como van a ser identificadores, por ejemplo, como trabajo yo, es que si voy a generar, no sé, una cabecera, un cuerpo y un pie para una página, obviamente el ID que yo le pongo es ID cabecera, ID cuerpo, ID pie. Después, si yo voy a trabajar con las clases, por ejemplo, puede haber una clase, pasa mucho que, no sé, por ejemplo, tengo una fecha. Tengo un título y abajo tengo la fecha en que se publicó ese título. Y hay mucha gente que pone, no sé, P, class, supongamos que la fecha va a ser en gris clarito, y hay mucha gente que le pone P, class, gris.
Bueno, perfecto, funciona. Porque después yo en las propiedades CSS yo digo cualquier elemento que tenga la clase gris, yo le voy a poner, no sé, color gato CSS. Y va a funcionar. Pero resulta que después pasa que estamos trabajando ya con el cliente, mostrándole la maqueta y se empiezan a ver cambios en el sitio y te dice, mira, ese gris cámbialo por no sé, café. Y resulta que finalmente uno lo que hace es cambiar el CSS para que sea café. Y va a empezar a haber una mezcla entre clases muy extraña, porque va a pasar que de repente yo tengo un div class rojo y resulta que es verde. Eso es lo que se tienen que fijar. Es la idea de nunca hacer eso. Es súper complicado. Más que nada requiere práctica y tiempo. El hecho de definirle los nombres a las clases y a los ID. Es algo que cuesta aprender. Lo importante es entender el concepto y ir cada vez mejorándolo, pero no es trivial el ID y las clases que les ponen a sus elementos. La idea, por ejemplo, si voy a poner, yo podría poner no sé, p-class fecha. Por lo tanto, después en los CSS yo voy a definir que el elemento fecha va a tener ciertas propiedades que tal vez tiene la tipografía más chica, el color de otra más suave, no sé, qué sé yo, tal vez es cursiva. Esa es la idea. No pongan clases, sobre todo trabajando con el tema de las clases, no pongan clases que contengan, que digan cuál va a ser la propiedad, porque esa propiedad después cambia y se transforma en un desastre. Y después el sitio ya empezar a trabajar sobre un sitio que ya está todo confuso, o sea, que tiene clases, por ejemplo, con colores, que es lo que más sucede, por eso lo estoy mencionando tanto. Pero bueno, cuando uno empieza a trabajar con sitios así, ya empieza a ser súper confuso. Después modificar esto también es confuso. Y después corregirlo también es más confuso porque ya después no sabemos si qué elementos comparten las mismas clases porque las propiedades no dicen lo que son, ese es el tema. Entonces la idea es que las clases digan estructuralmente, semánticamente, por decirlo así, lo que son. En el fondo, cuando yo defino las clases hay que seguir esa misma lógica de la semántica que tiene el HTML. Mantener el HTML como semántico y no como descriptivo, no decir este es un párrafo que es de color verde, no. Es decir, este es un párrafo que va a ser destacado por sobre el resto. Entonces la clase que yo le voy a poner va a ser destacado y luego eso va a implicar un color detrás, que tal vez ni siquiera implica un color, tal vez implica un font size, tal vez implica un tamaño más grande, no sé. Eso es lo que hay que definir. O tal vez implica ponerle un background que, no sé, de un color. Bueno, eso es por ahora lo que puedo comentar acerca de HTML y CSS. Solamente por un tema de tiempo. Tengo más temas y podría profundizar mucho más en esto, pero vamos a mantenerlo cortito, de a poquito. Los dejo a todos invitados a que sigan al podcast en redes sociales, Facebook, Twitter, y que se metan al sitio, que comenten, que visiten el canal de YouTube también. Y muchas gracias a todos por los buenos comentarios que he recibido. Espero saber más de ustedes próximamente, así que estamos en contacto. Los dejo a todos invitados a enviar sus preguntas al correo preguntas@preceptosdigitales.com para que podamos hacer un nuevo episodio con preguntas y respuestas. Chao, nos vemos la próxima semana, que estén bien.